un estudio, una conferencia nueva. Y vamos a hablar de los dones espirituales. Y esperamos que usted busque su Biblia. Si puede grabar el programa, se lo recomiendo. Los teléfonos para llamar, cualquier duda o pregunta es el 787-40-7105, el 876-836-1570 son los teléfonos a llamar. Y hoy pues con Biblia en mano, como siempre, como hacemos los días que nos reunimos aquí, mi hermano y yo, y a veces viene la pastora, que la saludamos también, la hermana Gilla, mi cuñada, pues venimos aquí con la Biblia en la mano. Aquí todo lo que hablamos, hermano, usamos la palabra. Y pues, como usamos la palabra, yo sé que los hermanos son edificados. Hoy vamos a hablar de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a hablar de los dones espirituales. Amén. Así que, hermano, mire, aproveche. 840-7105, 836-1570. El hermano Rebe, la hermana Nancy está esperando por su llamada para, al filo del programa, nosotros orar por su petición de salud o por cualquiera que sea su necesidad. En Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a estar, ¿verdad, mi hermano? Sí, vamos a entrar ahí. Antes de entrar de lleno al capítulo 12, vamos a dar un background. El apóstol Pablo recibe unas quejas del hermano Sóstenes. Había unas irregularidades a la carta a los Corintios, y digo, a la iglesia de los Corintios. Amén. La iglesia era una iglesia cosmopolita, una iglesia grande, poderosa. Y así como de grande y poderosa, como todas las iglesias grandes, y aún las pequeñas, hay sus problemas. Ahí Pablo escribe 3 cartas a esta iglesia, una está desaparecida. Y cuando llega a Corinto se encuentra que también los hermanos de Cloé le dan una información al hermano Pablo de una iglesia que prácticamente tenía desde divisiones. Había algunos que eran de Pablo, unos eran de Apolos, otros eran de Cefa, que es Pedro, otros estaban peleando porque uno los bautizó Pablo, y Pablo se defiende su ministerio porque dice que no bautizó a nadie más que a una sola familia, y por ahí por el estilo. En esta iglesia, dentro de la junta administrativa, había uno que estaba viviendo con la madrastra, y había problemas dentro del matrimonio, había problemas en la comunión. Pablo a esta iglesia le habla de la comunión. Ya en el capítulo 11, que es anterior al que vamos a hablar, Pablo instituye como doctrina a la iglesia, y hoy en día se lee Pablo cuando se habla de la Santa Cena. Antes se hacía una fiesta, lo que llamaban una fiesta de ágape, y en esa fiesta, desgraciadamente, la gente ingería bebidas alcohólicas, y al final pues iban a celebrar la comunión, y Pablo los para y dice, no podemos abusar. Eso no es lo que Dios quiere. No podemos abusar. ¿Me entiendes? El que tenga hambre, que come en su casa. Y Pablo establece que esto recibí del Señor, y empieza a establecer la base a lo que se llamaba, ya no era la fiesta ágape. Pablo establece lo que llamamos la Santa Cena en el capítulo 11, y por ahí Pablo establece también el orden del culto, de cómo se debe tomar la Santa Cena, que la gente se examine a sí mismo, y inclusive le dice, muchos de ustedes están enfermos, Corinto, y muchos han muerto antes de tiempo porque están tomando indignamente el cuerpo de Cristo. Y ahí Pablo en el capítulo 9 establece su apostolado, y estamos hablando del background de esta iglesia, una iglesia que era carismática, hermano. Esta iglesia tenía todos los dones espirituales. Amén. Y había un abuso de los dones espirituales. Entonces Pablo viene a dar el orden dentro del desorden que había en la iglesia, y es por eso que Pablo establece los principios. Y hoy vamos a hablar de los principios, del orden de lo que el Espíritu Santo le trae al apóstol Pablo, y es en el segundo capítulo, en la segunda carta, que Pablo establece también cuando él fue al cielo, porque Pablo fue arrebatado del tercer cielo, y le explica a los corintios las cosas, y no solamente las cosas que él vio, porque a esta carta también Pablo le trae la revelación del rapto de la iglesia a Tomás. En el capítulo 15 Pablo habla del cuerpo glorificado. Pablo le habla que va a sonar una trompeta, ¿sabe? Esta iglesia fue bendecida porque recibió la doctrina que hoy en día nosotros disfrutamos hoy. Vamos a buscar entonces en el primera carta a los Corintios, capítulo 12, y a los hermanos que estén en sus hogares, me gustaría que buscaran también en sus Biblias. Usamos la Biblia Reina Valera. Tomás puede leerme del el versículo 1, y me salta del 4 hasta el 11.
Ok, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta preciosa tarde. Amén. Recuerda, hermano, el Señor es nuestro Señor, aleluya. Él es el que nos guía. Padre, te adoramos, te glorificamos, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú nos permites llegar a esta mesa de trabajo, Dios mío. Gracias, Señor, aleluya, porque estamos aquí con un propósito, Padre amado, que tú has puesto en nuestro corazón, y es el de llevar el estudio de esta palabra, Padre amado. Mira aquel que escucha, abre el entendimiento, Dios mío, para que cualquier duda, Padre, pueda ser aclarada por medio de su palabra, Dios mío. Bendícelos, Dios. Tu palabra es vida y es verdad, Padre. Lámpara es a nuestro camino y lumbrera a nuestros pies. Así, Señor, en esta preciosa tarde vamos a leer en el capítulo 12 de Primera de Corintios, del 1. El 1 saltas al 4 hasta el 11. El 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos al 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Hasta el 10. Hasta el 11. Bien, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias. Fíjate qué interesante lo que tú has leído, Tomás, y que los hermanos están allá amarrados a lo que la palabra de Dios dice. Pablo le dice primero a los corintios y a los que estamos aquí hoy, y a los que están a través de la radio, que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Aleluya. ¿Sabes? Los dones espirituales es bien importante porque los dones son dados de Dios para edificación de la iglesia. Los dones espirituales no son para beneficiar a ningún individuo. Aun cuando tú recibas un don, ese don es para ser ejercido en la iglesia. Amén. ¿Sabes? Nadie puede ser una isla porque nos edificamos. Aquel trae palabras, aquel trae cánticos, aquel trae la palabra de ciencia y se edifica y el cuerpo se nutre. Amén. ¿Me entiendes? Jesús, aun cuando vino, tuvo que prácticamente formalizar lo que es la iglesia hoy en día. Usó a 12 personas, les hablaba las enseñanzas del reino, y esas personas que Jesús capacitó, porque era el maestro, a la larga fueron los que provocaron que naciera la iglesia en Jerusalén. Y él le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo, porque lo iba a capacitar. Amén. Y le iba a dar ¿qué? Los dones espirituales. O sea, ya en el Viejo Testamento ya se estaba hablando de los dones espirituales. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, ¿lo tienes por ahí, Tomás? Joel 2, 28, búscalo. Te trajiste la Biblia más grande que hay en tu casa. Sí, me trae la de la pastora, mira. Vamos a usar el nombre de Dios. Vamos a la hermana Gilla, que está hoy inaugurando la Biblia de guerra espiritual. Amén, la otra. Sí, Joel 2, 28 dice, yo creo que tú lo sabes hasta de memoria, sí, ¿no? Pero vamos a leerlo mejor para que los hermanos allá, amén, entiendan que estamos usando la Biblia y no se nos pongan tristes, ¿verdad? No te vayas lejos. O más pequeña, como tú dijiste, la metralla era más grande. Sí. 2:28. En Joel 2:28 ya 600, 500 años antes de que existiera la iglesia, ya Dios estaba hablando en el libro de Joel. Ajá, de esta manera. De esa manera. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles eran aquellos días? Lo que estamos viviendo hoy. Exactamente. Y alabado sea el nombre de Dios. Empieza la iglesia. Antes el Espíritu Santo era reservado para el profeta y el rey. Y el rey, sí. Y uno que otro. Que el Señor estimara. Porque no era para todo el mundo, no era para toda carne. Era el rey, que era el ungido, y era el profeta. Pero aquí Joel nos habla que iba a ser sobre toda carne. Y es una profecía
futurista, porque los profetas del Antiguo Testamento, hermano, y los profetas terminan en Juan el Bautista. La era de los profetas termina en la era de Juan el Bautista. Por eso Jesús le dice que de entre los nacidos de mujer no hay profeta más grande que Juan el Bautista, porque en Juan el Bautista termina una era de profetas antiguos testamentarios. ¿Sabes? Juan tenía el sistema y como Elías, era como un Elías. Vino del desierto, vestía con ropas de camello. Fue prácticamente preparado en el desierto con un mensaje de arrepentimiento nacional, como decían los profetas del Antiguo Testamento. Y fue el precursor de Jesucristo, del Mesías, porque era primo de Jesús, ¿me entiendes? Pero en esa época, Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de madre, cuando viene la salutación de María a Elizabeth, y aquel niño empezó a danzar y a gozarse en el vientre. ¿Sabe que Juan? Y por una razón que no entendemos y no se habla mucho ni de la niñez de Juan ni la niñez de Jesús, pero se separaron y cada cual en diferentes ministerios. Y se unen ya en el Jordán, pues se encuentran aquel hombre que estaba allí con todo el poder de Dios y atacando al pueblo y hablando de la ley de Dios. Se encuentra con el Mesías, y usted sabe la historia porque usted la ha leído. Pero aquí estamos hablando que ya en el Antiguo Testamento se sentaron las bases para algo futurista, porque esas personas no disfrutaron. Joel no disfrutó dentro de su perspectiva histórica ese derramamiento sobre toda carne. Solamente él tenía el Espíritu Santo, y el rey, si era un rey de los que buscaban a Dios, porque no tampoco todos los reyes buscaban a Dios, ¿me entiendes? Por eso dice el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, no sean ignorantes acerca de los dones del Espíritu Santo. Después dice en el versículo 3, que tú no lo leíste, pero dice así: por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama a Dios anatema. Y nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, una persona que está llena del amor de Dios no puede maldecir a Jesús. Y si hay un hermano que está por ahí y se le zafa a lo que se le zafa, pues hermano, usted tiene un problema. Porque una persona llena del Espíritu Santo no dice blasfemia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Una persona llena del Espíritu Santo no dice blasfemia. Yo estoy hablando, hermano, somos pecadores, pues hermano, está bien, pero una persona llena, escuche bien, llena del Espíritu Santo no dice blasfemia. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando en este versículo? Que la salvación, hermano, la salvación es provocada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios llega y es el Espíritu Santo que entra para que esa persona reconozca el señorío en su vida. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado. Y fíjense qué interesante. Pablo le dice a la iglesia en Corintio y a la iglesia de Puerto Rico, a la iglesia mundial que está a través de las ondas etéreas de esta emisora, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Los ministerios que son oficios dotados, perdóname, ahí me salté. Pablo habla de tres grupos que hay aquí, hermano. El primer grupo es: hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay tres cosas importantes en este versículo. Realmente te habla de los dones que son operacionales dentro de la iglesia. Te habla de ministerios que van a ser ejercidos dentro de la iglesia. Te habla de operaciones que son ya dones especiales, como es el don de milagro, es el don de hablar en lengua, es el don de sabiduría. Esos dones son ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, son operacionales. Y todas, hermanos, todas están amarradas ¿a cuál? Al Espíritu Santo. Hay que definir tres cosas que el apóstol Pablo les habla a los cristianos para que no ignoren. Primero, Pablo le dice al pueblo de Dios que no ignoren el plan de Dios para Israel. Ese es el primer dato que Pablo le habla al pueblo de Dios. Pablo prefería
ser anatema con tal de que el pueblo de Dios, Israel, venga al conocimiento de Dios. Pablo decía, no se olviden de Israel. Segundo, Pablo no quería que la gente ignorara los dones espirituales. Y tampoco Pablo quería que fueran ignorantes acerca de la segunda venida de Cristo. Amén. Así que Pablo, cuando visitaba las iglesias, siempre estaba pendiente que estos tres elementos fueran fundamentales en el levantamiento de la obra de Dios o de una iglesia. Primeramente, que no se olviden del plan de Dios para con Israel. Y yo quiero que ustedes entiendan, aquí se ha hablado mucho de esto. Dios lo que le prometió a Israel lo va a cumplir. Porque todas las promesas para Israel son incondicionales. Israel va a gobernar en el milenio. Israel va a ser perseguida. Israel va a vivir en la ciudad de Petra. Eso está en Apocalipsis 12. Israel va a ser restaurada. Dios va a cumplir todo lo que prometió a Israel. Va a ser llena del Espíritu Santo en el milenio. Pero la iglesia, aparte de Israel, también tiene sus promesas. Y esas promesas tan bonitas que tiene la iglesia es los dones del Espíritu Santo para fortalecerla. Hermano, la iglesia, si los dones del Espíritu Santo es una sociedad, es un club, como un club de dominó, un club de volky. Amén. O sea, la iglesia, cuando tiene los dones espirituales, la iglesia cuando está llena del Espíritu Santo, la iglesia, hermano, es un campo de batalla. La iglesia es conquistadora. La iglesia es poderosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero sin el Espíritu Santo, la iglesia, hermano, la iglesia es un club. El Espíritu Santo y es importante. Tiene un papel bien primordial cuando la iglesia sea arrebatada. Por tanto, es necesario que ustedes y nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar al cielo ante Cristo. Hay que quitarnos la mente de la palomita. La gente quiere encajonar a Jesucristo como la palomita. Y hermano, eso es una falta de respeto. En esta época no es la palomita. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el ser más sensible dentro de la Trinidad. Hermano, usted puede blasfemar a Jesucristo y se arrepiente y va al cielo, pero el que blasfeme al Espíritu Santo, dice la Biblia, tenga cuidado. Hay dos cosas que no se pueden blasfemar. La sangre de Cristo es una y el Espíritu Santo. ¿Me entiende? No es una palomita. El Espíritu Santo no es cosquillitas en tu cuerpo. Siente la cosquillita. No, hermano. Usted va a jugar baloncesto y siente la cosquillita también. Si va a jugar pelota, aquel bate un honrón, usted siente la cosquilla también. Y esto no es cosquilla, hermano. ¿Entiende? El Espíritu Santo no es una cosquillita. El Espíritu Santo no es una palomita. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo se le puede resistir. ¿Me entiende? Se le puede resistir. Se puede contristar. El Espíritu Santo, hermano, nos capacita. Y como leímos ahorita, hermano, usted llama a Jesús Señor y es por el Espíritu Santo. Capacita a la iglesia. ¿Habrá algún cristiano con todos los dones espirituales? La Biblia dice que Dios da los dones conforme a la capacidad de la iglesia. El cristiano que tenga todos los dones espirituales, pues que me lo enseñe. Primeramente, si no es humilde, pues ya perdió una de las capacidades. Lo que sí dice la Biblia es que el Señor les repartió dones a los hombres. Hay que ver que la llenura del Espíritu Santo es una cosa y los dones son otra cosa. Ahora mismo, aunque usted no hable lengua, usted está lleno del Espíritu Santo. Amén. Aunque usted no vea ángeles, ni tenga visiones, ni profetice, ni brinque en el Espíritu, si usted recibe a Jesús, usted recibe el Espíritu Santo, que Dios lo da sin medidas. La llenura del Espíritu Santo es aparte a los dones espirituales. Dios da dones para que la iglesia sea edificada. Si en esa iglesia hace falta maestro, pues Dios ahí va a derramar el don de sabiduría. Casi siempre cuando no hay buenos maestros, pues Dios capacita al pastor y a la pastora. ¿Me entiendes? Y los capacita. Ellos también tienen que hacer la parte de ellos.
Porque hay una parte que usted tiene también que ponerla, hermano. Si usted no lee la Biblia, usted no pretenda que va a hablar de la Biblia sin leerla. ¿Sabe? Usted tiene que alimentarse de la palabra que usted recibe y da. ¿Me entiende? Entonces, Pablo, cuando visita las iglesias, en todas las cartas, Pablo amonesta primeramente el plan de Dios para Israel. Que no ignoren los dones espirituales y tampoco ignoren la segunda venida de Cristo. Ahora hay que ver, todavía se predica en las iglesias. ¿Nos vamos con Él? No estoy hablando Cristo viene. Nos vamos con Él porque cuando Cristo venga, ya la iglesia está en el cielo. Amén. Que es lo que yo quiero recalcar siempre, hermano. ¿Sabe? Cristo viene, fantástico, Cristo va a venir, pero la iglesia no va a ver a Cristo. Cristo va a ver a la iglesia, porque el rapto de la iglesia va a ser antes de la segunda venida de Cristo. Y lo estoy recalcando para que usted no pierda la perspectiva. Que la parábola de las vírgenes, eso no es para la iglesia, es para Israel. Que uno será tomado y uno será dejado. Eso no es rapto, eso es persecución. Porque aquí hay una pregunta: ¿por qué encontramos personas que hoy se nombran profetas? Yo tampoco sé. Hoy en día muchas personas se llaman profetas, se llaman apóstoles. ¿Me entiendes? Primeramente, cuando se ponen títulos, que muchas veces las personas que se ponen títulos es peligroso, porque es mejor que te llamen y no tú. Dice la que te alabe la boca del extraño y no te alabes tú mismo, dice en Proverbios. Para que una persona sea profeta, tiene que profetizar en el nombre de Dios y no decir, así dice el Señor, este niño que está naciendo hoy va a ser mañana un predicador. Por eso puede decir cualquier persona. Yo en mi vida he visto dos profecías que se han cumplido literalmente. Primeramente, yo estuve en los 70 en una carpa, y yo estando allí orando, viene una profeta y dice, así dice el Señor, mi sierva Catherine Kuhlman se va conmigo. Y yo no conocía a Catherine Kuhlman, eso fue en los 70. A los 2 días fallece la evangelista internacional Catherine Kuhlman, y yo estuve ahí cuando se vino la profecía. Estuve en otro lugar cuando vino una profeta con 3 ay, y uno de los ay era para México, y en los 80-90 México fue sacudido por un terremoto. Yo estuve ahí, yo estuve en la profecía y estuve en México. Vi la profecía antes y vi la profecía después, porque yo fui a México, y en México yo vi lo que ocurrió. Una catedral, Robert, una catedral que la gente subía para ir a la catedral. Cuando yo fui, estaba enterrada, había que bajar. Y el Cristo ese que tenían se dobló todo por el terremoto. Y eso, yo viví ese momento. Hoy en día, profecía pues, cuando Gigi Ávila, vi hombres de Dios, llenos de Dios, dando profecía. Rasky, hombre dando profecía, pero que venga hoy en día, así dice el Señor, este niñito que nació hoy, mañana va a ser un profeta. Qué fácil. Yo voy a estar vivo cuando ese niño sea profeta. Yo te digo, existe. La Biblia dice que existe el don de profecía. Que en el momento dado tú vengas a traer una profecía. Y mi hermano puede ser de momento dado una profecía. Y dar una profecía no te hace profeta. ¿Me entiende? Pero el ser profeta de Dios, pues, usted sabe, hay que dar el testimonio. Aunque Pablo establece, prefiero mejor que profeticen a que hablen lengua. Hay que dar el testimonio. Yo le digo, hoy en día, si yo veo el testimonio de la persona, yo puedo decir si es profeta o no es profeta. Y te digo, yo no juzgo a nadie. Y los dones, y hay una regla, hermano. Dice la Biblia que usted juzgue la profecía, pero no juzgue al profeta. Viene un profeta a hablar en el nombre de Dios y tira una profecía, yo lo juzgo, yo juzgo la profecía, no el profeta. Si se cumple, dice Pablo, él me dijo, si no se cumple, el profeta habló con presunción. ¿Qué es presunción? Se la echó, hermano, se la echó de profeta.
Y lo que estoy hablando está en la palabra, hermano. No, en el capítulo 14 nos explica bien claro. Sí, pero... Habla hablando. Sí, pero ok, vamos, no quiero hablar de 14, pero está bien. Sí, pero el que profetiza, esa profecía tiene que ser primero edificación, para exhortación y consolación. 3 cosas ocurren: edificación, exhortación y edificación. Y consolación. Sí, y consolación. Tiene que cubrir esos requisitos. Pablo está indicándolo de esta manera, y esto es palabra de Dios. Claro que sí. Por lo tanto, cualquier profecía tiene que entrar dentro de estos parámetros. Eso es todo. Pablo le gustaba, y lo dijo así: Pablo, yo prefiero que el pueblo profetice, pero no impidan tampoco hablar lengua. Pero, y de las lenguas vamos a hablar más tardecito, porque yo quiero, hermano, que sepa que la lengua es un don privado. Si hay interpretación, la lengua se habla. Si hay interpretación, porque así lo establece la Biblia, hermano. No es que iba, chama y se acabó. Si usted tiene la interpretación, usted habla lengua en la iglesia. ¿Entiende? Pero demostrar que usted está ungido porque habla lengua, hermano, eso es una falacia, ¿ok? Eso es una falacia. Porque estoy lleno, hablo lengua. No, eso es una falacia. Porque hay personas llenas de Dios que no tienen las lenguas y se ve el testimonio. Y la Biblia dice que si yo tengo lenguas y no tengo amor, soy como un ¿qué? Como un símbolo. Por eso Pablo lo establece en el 13, que hay un camino mejor, hermano. Los dones no salvan a nadie. Y le digo una cosa: hay cristianos que hablan lengua y se van para el infierno, hermano. Porque la lengua no es seguridad de salvación tampoco. ¿Me entiende? Yo creo que usted entiende estas cosas que estamos hablando en el día de hoy. Sí, porque el Señor no viene a buscar, si tú tienes los dones, Él viene a buscar tu fruto. Los dones son para edificación. Cuando la iglesia se ha llevado al cielo, se acabaron los dones. Se acabaron. Entonces, ¿qué viene a buscar el Señor? Fruto. Claro. El fruto. Eso es así. Eso es el que distingue al cristiano. Eso lo especifica la Biblia, alabado sea el nombre de Dios. Pero el Señor capacita por medio de los dones para edificar a quién. A la iglesia. De Dios. A la iglesia. Y ese es el detalle de todo esto. Hay muchos que malinterpretan: el don es mío, y lo usan para su propio provecho. Y Dios, en ese momento, la Biblia nos está diciendo, Pablo hablando, amén, que no ignoréis esto sobre los dones espirituales. Amén. Porque el que los da es el Espíritu Santo, es el mismo Dios. Y el mismo Dios que opera en ti es el mismo Espíritu Santo que está operando en mí, está operando en la iglesia. Amén. Y trabaja en una unidad de espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás muchas veces nos preguntamos por qué no están ocurriendo milagros tan grandes como estaban ocurriendo en aquel momento. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, por la falta, no es la fe, es la falta de unidad en el pueblo de Dios. Amén. Que cada cual quiere jalar por su lado. Y ahí está el problema en esta situación. Porque el Espíritu Santo nos da estos dones para que edifiquemos la iglesia, para que nos edifiquemos todos juntos. Alabado sea el nombre de Dios. Pero sale aquel hablando lengua. No hay interpretación. ¿Qué es lo que hace entonces? Interrumpir el culto. Amén. Interrumpir, amén, si se está predicando, interrumpir la predicación. Alabado Dios, sí. Cuando Dios está hablando. Ay, hermano, que me estoy gozando, pues gócese tranquilo. Alabado sea Dios. Gócese en el culto. Sí, porque escuche la palabra de Dios. Mire, hermano, el evangelista, el pastor, amén, el ministro a cargo, el Señor lo capacita, amén. Y si hay alguien que se levanta en lengua y se levantó aquí a interpretar, Él va a detener. Claro. Porque en la iglesia del Señor tiene que haber un orden. Eso es lo que está trayendo Pablo. Dentro del desorden hay un orden. Amén. Dentro del desorden que pueda haber, dentro del sistema, dice la Biblia, que si hay un toque de trompeta que no da el tono bueno, es incierto. Es incierto. Bueno, dice también, y vamos a seguir el estudio que está interesante, dice así que hay diversidad de dones. Amén. Pero el Espíritu es el mismo. Hablando Pablo, hay diversidad de ministerios, Tomás, pero el Señor es el mismo. Amén. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Ciertamente, hay una diversidad de dones, pero hay un solo dador. Amén. Y el dador es que obra a través de los diversos dones. Los dones son diversos, los ministerios son diferentes, las operaciones son diversas, pero es el mismo Espíritu, es el mismo Señor. Dios haciendo la obra a través de los dones, los ministerios y las operaciones. Vamos a buscar ministerio. Primeramente, hermano, hay que tener en mente que los ministerios son oficios dotados, tales como, si buscamos en Efesios 4, nos da los ministerios. Estamos aquí en Efesios 4. Ok, ¿qué dice en Efesios 4?
Aquí está, en el versículo 11 en adelante. Léelo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Para la edificación Del cuerpo de Cristo. no para el beneficio de ni nadie del particular. poeta, ni del profeta, ni del apóstol, ni del evangelista. Son oficios dados a la iglesia. Pablo nos dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores, maestros, diferentes oficios. Y dentro de un punto de vista, hermano, la palabra apóstol, del griego apostillón, es lo mismo que misionero, ¿me entiendes? Porque hay que hacer una distinción de los apóstoles. Por eso Pablo dice, yo soy apóstol constituido por Dios, no por los hombres. Y tengo en mi cuerpo las señales y las marcas de Jesús. O sea, Pablo se atrevió a llamarse apóstol porque él fue, número uno, llamado por Dios, fue preparado por Dios, trae la doctrina a la iglesia. Cuando muere Judas porque se ahorcó, la iglesia, los apóstoles, no tenían el conocimiento, y lo que quisieron fue rellenar el grupo y echaron suerte, que es como cuando tú tiras un topo, o el Team Marín de Lotingüe, eso es suerte, y cayó sobre Matías. Y de Matías no sabemos nada, hermano. De Matías no sabemos nada. Los apóstoles cogieron un apóstol para cubrir el oficio que Judas dejó de hacer. Pero ya Dios tenía de antemano un instrumento llamado Pablo para el fortalecimiento de la obra de Dios, para traer la doctrina que hoy en día estamos aquí compartiendo con ustedes, para hablar al pueblo de las cosas importantes, inclusive para establecer el orden de la iglesia. Y es tan importante el apóstol Pablo. La palabra griega para operaciones es energementa. Esta es una palabra que significa energía, energético y energizar. Estas palabras de poder es una palabra de poder milagroso y activo. Eso significa la palabra operación. Y viene del griego energementa. Y es una palabra que define, hermano, acción, energía, energético, energizar. Es una palabra que envuelve poder, milagro, actividad. Es una palabra que en el capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo, es el hacer milagro. De ahí viene la palabra operación. Hay diversidad de operaciones. Significa que Dios derrama su poder en una forma milagrosa sobre la iglesia. Ok, aquí dice, porque todavía encontramos gente de la iglesia con vocabulario no adecuado. Pues lo que estamos hablando, hermano. Dice ahí que ninguna palabra soez salga de tu boca. Mira, una persona que es malcriada es porque no lee la Biblia. No ha llenado su mente de... Jesús dijo que la gente habla de lo que hay en su corazón. Y si en tu corazón no está el Espíritu Santo, si en tu corazón no está Dios, no está operando, pues mira, tú tienes un problema. Y yo digo una cosa, cuando yo me convertí, me decían, métete en oración y ayuno para que Dios te limpie la boca, el vocabulario, ¿me entiendes? Un cristiano que dice malas palabras, pues tiene un problema, hermano, no está sometido a Dios, ¿me entiendes? Dios, cuando llega, lo primero que te cambia es tu forma de ser, tu forma de pensar. En vez de maldecir, vienen las alabanzas, ¿me entiendes? Como dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Un cristiano malcriado pues tiene un problema. Dice, ¿podría alguien perderse luego de disfrutar de los dones espirituales? Claro que sí, hermano. Los dones espirituales no garantizan la salvación. Pablo dice en la Biblia, Señor, echamos fuera en tu nombre demonios, hablamos lengua, profetizamos. Y él dijo, no, apártense de mí, yo no los conozco, ¿me entiendes? Las personas no se pueden, o sea, un cristiano no se puede medir por los dones. Por eso lo dije al principio, ser lleno del Espíritu Santo no es tener, y el don no es, Dios no da los dones porque tú seas más espiritual, lo da para que la iglesia sea edificada. Por su gracia. Por su gracia. Es un regalo. Son dones, exactamente. Es un regalo que Dios le da a la iglesia. Y si usted tiene un don bonito, hermano,
úselo para la gloria de Dios. Si alguno ministre conforme. El Señor en su omnisciencia sabía y conoce que la iglesia necesitaba de esos dones para poder trabajar, para poder hacer la labor que el Señor le ha encomendado a la iglesia. En el versículo 7, Pablo, Papo, Dios bendiga a Pablo. En el 12:7 dice, se contesta lo que esta hermana o este hermano está preguntando. Mira lo que dice, léelo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sigue. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Oye, él es el que decide. Y es para edificación de la iglesia. Yo me acuerdo que eso se veía, no sé si como pastor tú y Lidia tienen esta experiencia. Me acuerdo de los predicadores que venían antes con el librito de que yo ponía las manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo y decían, séllame. Hermano, tengo una cosa. A mí ese tipo de predicador a mí no me gusta, porque dice la Biblia, cuando viene el Espíritu Santo, él te da el Espíritu Santo y te da los dones, ¿me entiendes? Y eso de mira, cambia la palabra, séllame y pon martillo y di martillo muchas veces, también se te va a cambiar el lenguaje. O escribe, di ajos, di mago, di olla, di cacerola, ¿sabes? Ese tipo de show. A mí, sinceramente, viene unge a la gente y le pone la mano y dice, séllame, y la gente por emoción brincan y hermano, sinceramente, eso no es el patrón bíblico. O sea, yo no vi esto en los apóstoles, yo he visto derramamiento del Espíritu Santo, hermano. Yo he visto derramamiento del Espíritu Santo. Y no he visto a nadie que venga con el Espíritu Santo en una maleta o en un maletín, o el ministerio fulano de tal que... ¿Me entiende? Viene a que la iglesia sea avivada, hermano. Aquí, si la iglesia necesita avivamiento, que se meta con Dios. O sea, ningún hombre va a traer avivamiento a la iglesia, hermano. El avivamiento viene cuando se humilla el pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare, mi nombre cuál es invocado, buscare, se humillaren de sus malos caminos, se apartaren, hermano. Yo iré de los cielos. No, por ahí está un panfleto que te dice 7 pasos para recibir el Espíritu Santo, hermano. Pues, sinceramente, y esto porque se beneficia el que escribe y el editorial, ¿me entiende? No es por la virtud humana, ni tampoco por métodos humanos. El Espíritu Santo viene cuando Él quiere y donde Él quiere. Yo conocí, usted conoce, porque yo sé que los que me están escuchando, la mayoría son cristianos, usted conoce a David Wilkerson. David Wilkerson tiene, y eso lo consigue usted en YouTube. Él tiene un mensaje para la última vez porque él se fue con el Señor, él predicó en Santo Domingo hace como unos años atrás, y él trajo un mensaje terrible, y esa predicación que está en YouTube, Wilkerson decía que él estaba un día meditando y dice, si el Espíritu Santo, el avivamiento es hablar lengua, tenemos un problema nosotros los pentecostales. Tenemos un problema, porque con hablando lengua tú no sacas un demonio. Hablando lengua, tú no edificas a la iglesia a menos que tenga interpretación. Si ser cristiano lleno de Dios, hablar lengua, tengo un problema porque yo tengo mis luchas. ¿Sabes que soy hermano de Wilkerson? Él venía todas las noches después del culto a ver películas de vaqueros, porque él era fanático de las películas de vaqueros, pues él dejó de ver películas de vaqueros. Y luego dijo a aquella congregación, ese era mi error, y todo el mundo empezó a reírse, pero el error de hoy en día, ¿sabes cuál es? Estar 5 horas en la computadora. Hay personas que están 5 horas en la computadora y no leen la Biblia. Hoy en día se llevan los celulares y la gente piensa que están leyendo la Biblia con el celular, y a veces están en Facebook o están en WhatsApp. ¿Qué te garantiza, hermano? ¿Entiendes? Estamos en una época muy difícil. En esta época es cuando más la iglesia tiene que volver a la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? La senda de la humillación, de la búsqueda. ¿Me entiendes? La iglesia va a ser prosperada si los cristianos se meten con Dios. Esto no es la responsabilidad de los pastores, porque todo cae sobre los pastores. No, que si el pastor, que si la pastora, que si el pastor, que si el pastor, hermano, esto es rodilla, busque de Dios. Ya hay que el Espíritu Santo moldee. Si el pueblo de Dios se pone a buscar,
hermano. El rostro de Dios, las ovejas paren ovejas. ¿Entiendes? Las ovejas paren ovejas. El pastor y la pastora están para edificar a la iglesia. Y la iglesia está para predicar el evangelio. ¿Qué significa la palabra iglesia? Los llamados a salir, los llamados a servir. Esa es la palabra iglesia. Cuando nos recostamos sobre los líderes y nos ponemos exigentes, estamos siendo ingratos. Cuando la iglesia se pone en las manos de Dios y vienen los dones espirituales a la iglesia funciona, la iglesia crece. Y es fácil entonces venir al templo y pasar 2 horas, 3 horas sin mirar el reloj porque está la iglesia llena, envuelta, hermano. Hoy en día, desde que entramos, estamos mirando el reloj. ¿A qué hora termina? ¿Para qué? ¿Para ver un programa de televisión? Son las 7 y son las 7:30, no empezó el culto. Exactamente. O, hermano, ya son las 12, tengo que irme. ¡Wow! Yo tengo que estar. Y después dice, me voy con él. Me voy con él y mirando el reloj. Le damos media hora al Señor y estamos asustados. Alguien me dijo a mí, Dios no levanta un muerto en la iglesia porque se mueren 10 del susto. Hermano, la iglesia está muy cómoda. No obstante, hermano, no deberemos pensar que el Espíritu Santo está presente cuando se manifiesta a través de los dones. Escuchen bien, si no hay dones, no está Dios ahí, no. El Espíritu Santo siempre está presente con los creyentes. A veces, cuando hay manifestación, pues hay una búsqueda de parte de los mismos cristianos. Pero usted llega a la iglesia, ¡ay, qué fría está esta iglesia! Pues, claro, está fría porque los cristianos no apagamos el aire. Alabado Dios, entonces sí cártele. Mi alma alaba a Dios. No, hermano, aquí no se siente nada, pues, ¿no? Para que se sienta. Estos son 4 paredes. Usted debe traer ¿qué? La leña, el fuego, somos nosotros. Amén. Para que se encienda el fuego, hace falta la leña. Sí. ¿Me entiendes? Y estos cristianos de leña necesitan ser encendidos, hermano. Amén, alabado sea Dios. Es así, hermano. ¿Cómo es que se prende un buen barbecue? Con carbones encendidos. Se prende uno, después se prende todo. Pero tienen que estar aquí. Unidos, no uno en aquella esquina, otro en la otra esquina. Otro. Como dice la canción, estando todos unánimes en ruego y oración, y de repente vino ¿qué? El Espíritu Santo. Así es el corito, ¿no? Amén. Hermano, si tú quieres prender un buen fuego, mira, tienes que estar. No son el librito 7 pasos para buscar el Espíritu Santo, son el librito arrodíllate y vuelve a la senda antigua, ¿me entiendes? Esto ha cambiado de tal manera, José Luis, que llega el momento del devocional. Y si una persona no se para al frente a dirigir el devocional, no hay devocional. Qué triste. Cuando ese momento del devocional es el momento que tiene la iglesia, el pueblo de Dios, para presentarle devoción, su adoración al Dios de los cielos. Ese es el formato. Que haya alguien que dirija así, pero el que viene a dirigir no es que va a dar un show. No es que va a cantar para deleitar a los que están sentados en la banca. No va a amenizar. No, a los que están en las bancas, no. Es para, vamos a cantar este corito, vamos a adorar, pues vamos. Hay gente que dice, a mí nadie me tiene que mandar a adorar, pero mira, estamos viviendo unos tiempos que si usted no dice, vamos a adorar, nadie adora. Nadie adora. Entonces, eso, el Espíritu Santo, amén, pone en nosotros todo esto. Amén. Amén, pero muchas veces le hacemos ¿qué? Oído sordo al Espíritu Santo. Es triste que haya un cheerleader en vez de una persona adorador, ¿verdad? Es triste que haya un cheerleader que digan adora, hermano. Es triste cuando te mandan a adorar cuando debe ser una acción espontánea. Pues si la Biblia te dice entrar por sus atrios, ¿con qué? Con acción de gracia. Y con alabanza. Y alabanza. Y dice que le alabemos a qué? A voz de cuello. En cuello, alabado sea el nombre de Dios. Y todo eso, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo que pone en nosotros, que es un corazón que agradecido, amén. Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, amén. Y si hemos conocido a Dios, tenemos que estar, ¿qué? Agradecidos. Y si usted está avivado, amén. Y si usted está avivado, viene de la casa avivado, usted viene a compartir lo que tiene. Pero si uno viene apagado, pues hay que hacer como el cosito viejo, como alfor viejo. Manigueta. Hermano, y yo creo que usted entienda, el Espíritu Santo, lo digo desde ahora, no es la palomita, el Espíritu Santo no es la cosquillita, es la tercera persona de la Trinidad. Aleluya, estamos ya. Y él se mueve en la alabanza. Lo dice la Escritura. No es la queja avanza.
No es la quejanza, que eso es lo que el cristiano el día... Aquí mucha quejanza hay, ¿verdad? Y si los asientos no están cómodos, y si no hay quien me busque... Como dice el corito. Y si no hay quien toque la guitarra, no adoramos, y si no hay pandereta... Hermano, la iglesia primitiva, mira, Pablo y Silas eran dos, y no pueden tocar ni los dedos de los pies. Estaban en la cárcel. Y Pablo le dijo a Silas, ¿te acuerdas del corito que escuchamos allá en Peniel? ¿Cuál? Cristo rompe las cadenas. Amajado en el cepo. Amajado, empezaron ellos desafinando. Allá en lo más profundo de la cárcel. ¿Y qué ocurrió? Vino el poder de Dios, se rompieron las cadenas, se abrieron la cárcel y hubo salvación, porque el carcelero allá en Filipo dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que dos desentonados llenos del Espíritu Santo pueden hacer. Sí, porque hoy en día tenemos que tener un coro bonito. Bien entonadito. Bien entonadito, pero no se mueve. Y Pablo y Silas estaban la mejor adoración se dio allá en una cárcel de Filipo. Alabado sea. Y sin instrumento. Sin instrumento. Y sin instrumento. Se cayó hasta la... Ay, pa. Es así, Tomás. Ellos estaban amarrados al cepo porque tenían la boca disponible. Y su espíritu disponible, hermano. Y es así. Se fue de aquellos que querían hacerlo callar. Qué interesante, hermano. Son las 2:54, alabado sea el nombre.